Habrá una invasión de Rusia a Ucrania. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con Andrew Álvarez sobre este tema, un poco superficial, no profundizamos. Y justamente una semana después de grabar ese podcast, ocurrió lo que ocurrió. Putin amenaza que iba a invadir Ucrania. Estados Unidos obviamente mandó a sacar a todos los ciudadanos americanos de Ucrania, que por favor que tienen 48 horas para salir del país. Vamos a profundizar, aunque en el momento de estar grabando este podcast todavía no ha ocurrido nada. Realmente, ¿qué está pasando en Rusia? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué quieren invadir Ucrania? ¿Por qué Ucrania dice voy para adelante? ¿Cuáles son los países aliados? ¿Qué está pasando? Hablamos de eso y mucho más ahora con Andrew Álvarez acá en Molusco TV. Andrew, papi, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco, saludos a ti, a todos los amigos y amigas que siempre pues, te conectan aquí en tu canal de YouTube. ¿Y qué va a pasar allí? Bueno, esa es la gran pregunta y yo creo que vamos a tratar de dilucidar un poquito acá entre tú y yo, ¿no? Por lo menos especular algo y a la misma vez traer también información que sea reveladora para que la gente caiga en tiempo de que esto va más allá de lo aparente, más allá de lo que estamos viendo, es mucho más allá. Tú preguntas si ha pasado algo o no ha pasado nada. La realidad es que está pasando y hay un sinnúmero de eventos y sucesos que han pasado, como dicen, por debajo de la mesa y acá pues muy poco nos enteramos porque nuestra prensa pues obviamente filtra mucha la información que llegue. Cuando digo nuestra prensa no me refiero a la prensa local de Puerto Rico, sino la prensa occidental. Hay muchas noticias que corren localmente, tanto en Ucrania como en Rusia, Bielorrusia, que son las tres zonas que están involucradas en toda esta situación, esta crisis. Y hay una serie de cosas que sí están ocurriendo y esa la voy aquí yo a compartir contigo y los amigos que nos ven. Ok, en Arroyo Bichuela quiero que esto a beneficio de la gente que no tuvo la oportunidad de ver el Claro. podcast anterior. La situación entre Rusia y Ucrania, al parecer, está finita, o Ujú. sea, está la ley Claro. de una guerra, o sea, está la ley de una Ujú. invasión de parte de Rusia. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas implicadas en todo esto, pero lo que más obviamente se ha discutido y lo que se presenta a nivel internacional es que Rusia quiere alegadamente mantener a la OTAN lejos, ¿no? La OTAN es este tratado de países del Atlántico del Norte que se creó precisamente para contrarrestar luego de la Segunda Guerra Mundial a la Unión Soviética. Una cosa es la Federación Rusa de ahora, otra cosa era la Unión Soviética comunista de aquel entonces. Aunque hay rezagos en la actual Federación Rusa, empezando por su presidente, que fue director de la KGB, de los servicios de inteligencia soviéticos, que es Vladimir Putin, y hay un sinnúmero más de ministros que eran parte del aparato, que era el Kremlin, que era todo el sistema comunista de la década de los años 70, 80, 90, al principio de los 90, que fue que se cayó la Unión Soviética y tumbaron el famoso muro de Berlín allá en Alemania. Hay gente que todavía está ahí metida. Incluso el presidente de Bielorrusia, que es el aliado más cercano que tiene Rusia en su frontera, también es parte de ese aparato de inteligencia soviético de aquel entonces. Le interesa obviamente a Putin, que es la excusa que pone la justificación, de que no quiere que la OTAN siga adelantando hacia el este, no hacia las fronteras rusas. Que muchos de los países que habían sido parte de la Unión Soviética y que luego se independizaron cuando se desintegró en el año 90-91 la Unión Soviética, que se hicieron repúblicas independientes y que luego de muchos años 10 de estos países o 10 de estas repúblicas se hicieron parte de la OTAN y se unieron a esta organización militar de protección que actualmente tiene 30 miembros, que incluso acá por ejemplo, cuando te digo acá en América, tienes a dos países que son parte de la OTAN, que es Estados Unidos y Canadá, y tienes un aliado de la OTAN en Sudamérica, que es Colombia, que es el único país latinoamericano que está incluido en la OTAN, para que te des cuenta de que hay un sinnúmero de cosas que se están moviendo por atrás. Rusia quiere mantenerlos lejos de la frontera, porque ellos dicen que si ponen, por ejemplo, Ucrania, si se hace parte de la OTAN, que es lo que ellos no quieren, pues podría haber fuerzas de la OTAN obviamente en Ucrania, podrían poner misiles allí, como pasó en el 2008, en el 2009, que hubo una serie de protestas porque iban a poner en Polonia, iban a poner, por ejemplo, en Rumanía misiles de la OTAN y de Estados Unidos que tenían alcance para impactar a Moscú, la capital rusa, y en aquel entonces pues hubo un dime y direte y hubo un sinnúmero de situaciones también a nivel internacional, no como las de ahora, no tan graves, pero obviamente nos exponía a la posibilidad de entrar en un conflicto. Rusia quiere mantener lejos, obviamente, a los occidentales. Por otro lado, Estados Unidos oye el llamado de Ucrania, porque Ucrania sí quiere ser parte de la OTAN para sentirse protegida, para sentirse parte de una fuerza grande
que la apoye en caso de tener problemas con Rusia. Tiene problemas con Rusia, sí. Tiene problemas con Rusia, obviamente, en varias regiones como Donbass, como Crimea, que la perdió en el 2014, y otras zonas. Toda esa frontera este de Ucrania está ocupada por fuerzas, ¿cómo diríamos nosotros?, separatistas, por fuerzas apoyadas por la inteligencia rusa, por las milicias rusas y sobre todo por milicianos y, ¿cómo te diría yo?, mercenarios rusos que están activos ahí. Fíjate que aquí puede pasar cualquier cosa, porque lo que ha dicho, por ejemplo, Putin, es que si matan a un ruso en estas intervenciones en Donbass, donde hay disparos y a cada rato intercambio de artillería entre el ejército ucraniano y los rebeldes que quieren separarse de Ucrania, que si en ese disparo de parte y parte, ese intercambio de metralla, muriese un ruso, pues ellos intervendrían y se meterían en esa región. Les invadirían Ucrania. Bueno, yo lo que estoy notando aquí es que Rusia quiere meterse a cojón a Ucrania, Controlarla. o sea, buscando cualquier excusa para meterse allí. Sí. Porque, bueno, siempre notamos que cada guerra es porque, me dijeron que están haciendo, qué sé yo, una bomba nuclear, vamos a meterle mano a esta gente. Ajá. Ahora es que yo no quiero que me metan misiles aquí porque yo no quiero que sea parte de esto porque me pueden meter misiles aquí. Es como realmente, a veces yo noto que, o no sé si me estoy equivocando, ¿no? Pero que las excusas para invadir no todas son realmente justificadas. O sea, muchas veces es una justificación bien estúpida para yo invadir un país. Claro, no es cuestión de libertad, liberar a esa gente. Por ejemplo, ahí hay sobre 8 millones de descendientes de rusos que hablan ruso en el idioma de los rusos, porque hay dos idiomas. Los ucranianos hablan su lengua, que se parece un poco, es como decir el portugués y el español, ¿ves? Ok. Que tienen semejanza, que tú lo puedes entender cuando lo escuchas. El portugués es bien fácil. Dentro de una oración seguramente entiendo 3 palabras. Bueno, un poco más. Un poquito más. Bueno, una oración cortita, 3, 4, 5 palabras, y puedo más o menos pues, especular. Elaborar lo que te están diciendo. Exacto. Que te pueden estar diciendo muchas cosas. Pero bueno, sí. La cuestión es que, lógicamente, es la excusa es esa, de que está habiendo alegadamente, ¿no?, un genocidio en esa región, que los ucranianos están matando a los descendientes de rusos que están allí, Ok. que los están acribillando, que han muerto sobre 14,000, y eso es lo que dice Putin. Entonces él dice, si me matan un ruso, pues yo voy a intervenir, pero entonces tienes allí mercenarios y milicianos rusos que han llegado de Rusia para pelear allí. Obviamente algunos lo van a matar, y esa sería la excusa para meterse, obviamente, a intervenir en ese conflicto en particular. Aquí hay otras cosas también en estos momentos jugándose, Molusco. Y obviamente hay una guerra ya. Ya hay guerra. Acá uno no se entera porque uno piensa que la guerra es meterle, qué sé yo, bombardeos, tanques de guerra como en Siria, ¿no? O Afganistán y ese tipo de lucha. No. Aquí hay una guerra. Es lo que llaman guerra híbrida. En estos momentos hay una guerra allí. Y la guerra se está peleando desde hace más de 10 años. Los rusos han estado infiltrándose en Ucrania por mucho tiempo, y cuando digo infiltrándose es metiendo obviamente personal de inteligencia y metiendo fuerzas especiales en Ucrania. Otra cosa que también está involucrada en esta guerra obviamente híbrida es que continuamente ha habido ataques cibernéticos, hay sabotaje en el sistema eléctrico. Por ejemplo, en los pasados días el gobierno ucraniano se quejó de que los rusos habían comenzado una ofensiva afectando los sistemas bancarios del país, hackeándolos, afectando los sistemas nuevamente gubernamentales, inclusive las fuerzas militares. Eso es lo que se llama guerra híbrida. En esa guerra híbrida se incluyen un sinnúmero de cosas dentro de la tecnología cibernética, dentro de las comunicaciones, el uso de satélites y un sinnúmero de cosas más. O sea, tú no tienes que bombardear a un país para destruirlo ya. De hecho, nosotros nos pueden sacar de carrera sin tirar un solo tiro, sin disparar un solo bombazo. Sí, ¿no? Con hackers. Aquí tú coges eso, o sea, una guerra cibernética Sí. y se jode esto. Es más, mira, hay tanta tecnología. Mira, por ejemplo, en el siglo pasado, en la Guerra Fría del siglo pasado, las dos potencias más grandes, que era Estados Unidos y la Unión Soviética, se prepararon para pelear una guerra gigante. Una guerra termonuclear, una guerra donde estuvieran involucrados submarinos, barcos, aviones, bombarderos, una cuestión de arrasar todo, ¿no? De acabar con el planeta. Incluso hay mapas que te indican dónde estaría la mayor cantidad de radiación en el planeta, y sería obviamente en el hemisferio norte, porque ahí donde está Rusia está Estados Unidos y está Europa. Nosotros más al sur, pues no tendríamos el impacto directo. Con el tiempo nos vamos a fastidiar, pero el impacto directo de una guerra nuclear no nos afectaría porque estamos más cerca del Ecuador, y más abajo del Ecuador aún mejor,
Pero a la larga, debido a la exposición y a la gran cantidad de armas nucleares, pues todos nos íbamos a ver afectados, por ejemplo, Claro. con el invierno nuclear, la radiación a la larga, la contaminación, y ahí nos vamos a morir poco a poco, unos y otros bien rápido. Ahora, óyeme, esa gente se preparó para eso en el siglo pasado. Se desmontó, como te dije, en 90 al 91 la Unión Soviética, todo el mundo a hacer fiestas, se acabó el evento. La mayor parte de las bombas nucleares se quedaron en Ucrania, no en Rusia. Estaban en Ucrania, ahí estaban los misiles, las bombas, todo. Y como yo te había hablado en una ocasión, pues hubo que negociar con Kiev, Moscú y Kiev. Kiev es la capital de Ucrania, Moscú la de Rusia, para que esas armas las devolvieran los ucranianos. En Ucrania se vendieron miles y miles de armas, no nucleares, sino tanques, aviones, helicópteros. De hecho, habían traficantes de armas norteamericanos que iban allá a sacar armamento. De hecho, hicieron hasta películas sobre eso y los vendían por todo el mundo, los vendían por África y eran armas de la Unión Soviética, del ejército gigante que tenían los soviéticos en aquel entonces. ¿Qué pasa? Pues bueno, esas armas se las devolvieron. Pero el problema con Ucrania también siempre ha sido que Ucrania siempre ha alimentado a los rusos. Yo te había hablado de la hambruna de la década de los años 30 ya, de cómo Stalin y toda esta gente mató de hambre. Del año 32 al 33 mataron más de 4.5 millones de personas, se murieron de hambre en Ucrania porque los rusos, específicamente los soviéticos, ¿no? La Unión Soviética les quitó la comida, se metían en las fincas, se metían en las casas, les quitaban el pan, todo. Los dejaron morir de hambre, los querían acabar. Hay una situación en Rusia debido a su clima y eso que se les hace difícil. Demasiado frío. Demasiado frío, se les hace Papa difícil. es lo que esa gente siembra. O sea, que no tiene manera de toda esa sembrar más Siberia, nada. esas estepas, pues obviamente no son fértiles. ¿Ok? Allá si tú puedes sembrar papa, tomar mucha vodka, porque de hecho el ruso si no bebe vodka, de verdad, nos gana a nosotros con el pitorro, aquella gente bebe más que nosotros. Pero bueno, la cuestión es, para no perder el enfoque de esto serio, esta situación de la guerra actual nos lleva a ese sistema que te dije híbrido, y ese sistema nos expone, Molusco, a otro tipo de ataques. Hackers, sí, ataques cibernéticos, sí, ataques con pulso electromagnético. En la época de Obama, hace escasamente 2 administraciones, porque ahora estamos en la de Biden, pasó la de Trump, pues en la época de Obama se estaba preparando Estados Unidos para un ataque de pulso electromagnético. Y Obama mandó de una orden ejecutiva a todas las agencias de gobierno, al sistema eléctrico, el grid eléctrico de Estados Unidos y obviamente a las fuerzas militares para que se prepararan para 2 eventos grandes. 2 eventos. Uno, un estallido solar, ¿no? Un flare solar que pudiera dar un pulso, que pudiera inhabilitar todos los sistemas electrónicos del planeta, desde satélite hasta comunicaciones, electricidad, generar electricidad, baterías, que todo se fastidiara con ese pulso que iba a mandar el sol. O lo otro, un ataque de pulso electromagnético producido por China o por Rusia. Siempre han identificado a China y a Rusia. Y eso es importante. Son los 2 enemigos que obviamente el Pentágono tiene bajo la mirilla. Escasamente, hace 2 años atrás, China era el primer blanco, obviamente el primer enemigo de los Estados Unidos durante el mandato de Trump. Una vez cambia la administración de republicana a demócrata, entonces el foco va con Rusia. Y me explico más para que la gente entienda esto. Para los demócratas el mayor enemigo es Rusia. Para los republicanos el mayor enemigo es China. Sin darse cuenta que si esos 2 enemigos se unen, se convierten en la que milicia más poderosa del mundo. Sí. Y pudiera acabar con Estados Unidos en abrirse y cerrarle ojos, o estoy diciendo una locura. No estás loco, no, Molusco. Claro, es más complicado que eso, pero claro, la realidad es que ambos ya tienen acuerdos de defensa mutua. Claro. Ambos ya están... son aliados. Sí, tienen planes y hacen maniobras navales juntos. En el Golfo Pérsico estaban haciendo maniobras China, Rusia, Irán, navales, con sus barcos, sus submarinos, con todo. O sea, ellos son aliados en caso de una guerra. Y Corea del Norte es aliada de China en caso de una guerra también. O sea, que si hubiese un evento aquí, sería la Tercera Guerra Mundial. Habrían millones de tropas peleando. Y habría desde la OTAN en Europa peleando, como Japón, Filipinas, Estados Unidos y Australia peleando en el Índico-Pacífico contra los chinos y los coreanos. O sea, que esto no es sencillo. Fíjate que es como si la historia se repitiese. Tienes Europa de frente como en la Segunda Guerra Mundial y tienes el Pacífico de frente como en la Segunda Guerra Mundial de nuevo. Aunque tiene, ¿qué diría yo? Personajes diferentes, porque ahora no es Adolf Hitler ni Alemania nazi, ¿ves? Ni es el Imperio japonés,
de Hirohito, sino que definitivamente tienes ahora a Xi Jinping en China, a Kim Jong-un en Corea del Norte, a Vladimir Putin, que lo tienes allá en Rusia, y claro, acá la OTAN, Estados Unidos, que son sus aliados, todos ellos. Así que tenemos dos bloques que obviamente entrar en contacto, pues no habría un lugar donde hubiese paz. Joe Biden demostró debilidad al mandar, bueno, es parte de un aviso, o sea, tienes 48 horas para salir, Claro. para que los ciudadanos de Estados Unidos pues salgan de allí, del Claro. país, porque puede haber una futura invasión, o sea, un futuro ataque en las próximas 48 horas de Rusia a Ucrania. Pero yo noté como un Joe Biden un poco embarrado, por llamarlo de alguna manera, pero luego al parecer empezaron como a alejarse algunas tropas de Rusia para bajar tensión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, llegó el canciller o el nuevo presidente alemán a Moscú a reunirse con Putin. El día que llegó es el día que se retiraron únicamente, vamos a aclarar esto, menos del 10% de las tropas rusas. Hicieron una retirada táctica. El resto de la fuerza, sobre 110,000 hombres, están en sus posiciones. Ready. Y en estos momentos sigue habiendo movimiento de equipos hacia las zonas que ya están ocupadas por las fuerzas Bueno, veo las rusas. imágenes todo el tiempo. Pues claro, esto fue pues un fake. Cuando jugaba baloncesto, pues hizo un fake. Y ahí algunos se comieron un poco el fake. La OTAN ha dicho que no ha visto movimiento real y la inteligencia de Estados Unidos dice que lo que sus satélites están viendo y el reconocimiento que tienen es que no ha habido ningún movimiento real que saquen tropas de donde estaban. Al contrario, que siguen fortaleciendo esas posiciones. Por otro lado, entonces Rusia responde diciendo, estamos nuevamente haciendo ejercicios grandes, defensivos. Estamos así porque es un ejercicio que puede durar meses. Podemos estar meses aquí haciendo ejercicio. Claro, están en su derecho, están en tu territorio, hacen lo que les dé la gana, aunque parezca una amenaza. Por otro lado, entonces dice también Rusia, por ejemplo, María Zaharova, que es la portavoz del Ministerio Exterior de Rusia, dice, nosotros estamos pendientes a un posible ataque, que nos ataquen, porque no tenemos garantía de que no Estados Unidos, de que Gran Bretaña, los británicos nos ataquen. Incluso se reunió la pasada semana con la jefa de Estado Mayor, por ejemplo, del Estado Diplomático de Gran Bretaña, que es Liz Truss, que estuvo allá en Moscú con ella, discutiendo con Zaharova. Y ella lo que le dice es que, se lo dijo así a Zaharova, ustedes no nos dan garantía de que nos quieran atacar, nosotros estamos preparándonos porque sospechamos de que los ingleses nos puedan atacar. ¿Por qué? Bueno, porque el año pasado un barco inglés se metió en el Mar Negro en área naval o en zonas marítimas de Rusia y los rusos le dispararon a este barco. Claro, no a darle, sino de advertencia. Y de esto ha habido muchísimo. Mira, si todo el tiempo hay aviones espías de lado y lado y a cada rato interceptan aviones de Estados Unidos y los sacan, que están cerca de la frontera de Estados Unidos, vis a vis, aviones rusos que se meten por Alaska, cerca de Alaska por el estrecho de Bering, y a cada rato, por ejemplo, los F-35 los sacan de allí, o los Raptor F-22. O sea, esto es un juego de gato y de ratón continuamente. Ucrania daría pena si se enfrenta en un one-on-one contra Rusia en una guerra. No contest. ¿Sabes? No. Se acabó. No, claro que no. No hay forma de pelear. Ucrania no podría, obviamente, evitar una invasión de los rusos, o con todo el equipo que le estén enviando. No. Las fuerzas rusas están mejor entrenadas, bien equipadas. Muchos son veteranos que estuvieron activos en Siria también. O sea, no son tropas de reserva, son tropas activas. Hay fuerzas Spetsnaz también, fuerzas especiales que entrarían dentro de Ucrania. O sea, que sería una invasión de dominio rápido, específicamente en la región que te estoy diciendo, Donbass y esa zona, que es lo que a Putin le interesa en estos momentos. O sea, a Putin no le interesa llegar a Kiev. Lo que quiere es intervenir en esa zona donde actualmente hay rebeldes prorrusos. Y se quedaría así. Ponle Rusia. Por el momento. Sí, ok, ponle mañana Rusia, ahora mismo, Vladimir Putin decide entrar a esta zona. Donbass y esa zona. Hermano, esta gente se rinde. Él se queda automáticamente con esa zona, o sea, Rusia. Bueno, fíjate ¿Cómo que trabaja esto, en no? el 2014 hicieron un referéndum en Crimea y los rusos ya estaban allí metidos para decidir si la gente de Crimea quería seguir siendo parte de Ucrania o parte de Rusia. Y claro, ganó obviamente el referéndum a favor de Rusia y ya había muchísima gente de Rusia que había llegado allí, ya estaban los rusos por todos lados, porque Crimea era la base naval de operaciones nucleares que tenían ellos en el Mar Negro, que por ahí salen por Turquía al Mediterráneo.
Ok, pues obviamente tomaron esa parte. La experiencia histórica con ellos es que territorio que toma Rusia, territorio que no devuelve. Claro, uno podría decir lo mismo de Estados Unidos, pero tendría que ir al siglo XIX para decir que le robaron a México, Texas, California, Nuevo México, etcétera. Obviamente en el siglo XIX. Y en el siglo XIX se quedaron con Puerto Rico también, en la guerra hispanoamericana. Pero en la actualidad, los Estados Unidos no quieren obviamente tomar territorios, porque tomar territorio en la actualidad requiere una inversión brutal. Gastos gigantes. Demasiado y no se puede. Ahora, los rusos sí quieren territorios, por ejemplo, que sí están cercanos a ellos como ese, y como te he dicho, que producen alimento, ¿no? Que les sirve a ellos, a su economía, a sustentabilidad de Rusia. A mí, a mí me parece que el mundo está en un eterno coqueteo a meterse las manos. Estamos, porque sí, o sea, claro, tenemos un problema increíble ahora mismo de recursos naturales, Claro. tenemos un problema de agua, tenemos el problema de la alimentación. Estamos cerca realmente, Andrew, de una tercera guerra mundial. Mira, siempre estamos ¿cómo diría yo? Con esa guillotina corriendo alrededor de nosotros, como decían los griegos, tiene la espada de Damocles encima, tal vez cae un día y te cae en la cabeza. Podríamos estar sí a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Hay gente que dice que esto nunca va a pasar, ¿no? Porque que si la economía, que si las deudas, que si Estados Unidos, que si es cliente de China y China invierte, y acá hay todas esas cuestiones económicas. Y darte algo breve. La realidad es que uno ve la bolsa de valores en estos días y el precio del petróleo y todo, y la amenaza de una invasión a Ucrania ha afectado todas las bolsas de valores del mundo. Ha afectado todas las inversiones que ha habido. Hoy subió un poco y bajó un poco la bolsa de Nueva York, de Wall Street, pero la realidad es que eso afecta a todo, porque la amenaza de que pueda haber una guerra donde se puedan congelar o colapsar los mercados internacionales, pues es un golpe descomunal. Recuerda que las guerras son económicas y tú para pelear una guerra necesitas presupuesto. Y realmente el que más recursos tiene y presupuesto es probablemente el que gane, no el que tenga ejércitos más grandes. Yo puedo tener un ejército grande, pero al mes y medio me quedé sin balas, o al mes y medio me quedé sin comida, o sin medicamento para ese ejército gigantesco que tengo. ¿Qué hago ahora? ¿A rendirse todo el mundo? ¿Tú me entiendes? Es que tenga los recursos, las cadenas de abastecimiento, y eso es una inversión. La industria armamentista más grande del mundo la tiene Estados Unidos, eso lo sabe todo el mundo. O sea, la gente, no, que si no. Quien más armas vende en todo el planeta es Estados Unidos. Ellos son los principales vendedores del mundo. Luego pues están los rusos, los chinos que venden, los alemanes, los franceses, los británicos, hasta los españoles. O sea, y otros países más que producen armamento. Brasil, toda esa gente produce armamento. Y esto es una cosa bien complicada. Uno no sabe realmente quién va a ser tu aliado en un momento dado, porque tu aliado depende de qué relación tenga contigo y qué dependencia o codependencia hay contigo. Si me conviene o no. Si sé que te van a tumbar la cabeza y que te van a barrer pronto, pues yo lo que hago es que me separo y me declaro neutral. Por ejemplo, mira América Latina. Ahora aparece el presidente que estuvo hace unos días de Argentina por allá, Fernández, que estuvo en Rusia, reuniéndose con Putin, y sus declaraciones son: hay que buscar la forma de que Rusia sea más activa y tenga más injerencia en América Latina, y de que haya más presencia rusa acá en Latinoamérica, en Sudamérica. ¿Por qué? Porque Argentina está quebrada, fastidiada hace muchos años, y está buscando ver qué forma puede estimular su economía o traer otras fuentes, obviamente, que puedan producir y desarrollar el país, porque el país está estancado. Y Estados Unidos no le ha dado ninguna importancia a Argentina, que está allá en la Patagonia, allá abajo, el país más lejano que tiene. Así que no le ha dado importancia. Pero ¿qué pasa? Tienes a Venezuela, tienes a Nicaragua, tienes a Cuba, que lo habíamos mencionado la otra vez, de que todos estos países en particulares obviamente tienen intereses con Rusia, y que Rusia los va a usar. Los va a usar como una baraja, ¿no? Como un joker. Los va a usar en algún momento, amenazando de que va a poner instalaciones allí, que es lo que ha hecho todo el tiempo. Y la realidad es que yo no creo que los rusos vayan a meter misiles ni nada en Cuba, ni nada de eso tampoco en Venezuela o Nicaragua, porque sería volver a la crisis del año 62, los misiles en Cuba. O sea, no vamos a volver a eso. Pero la realidad es que sí utiliza eso para hacer presión, como para asustar. Mira, lo puedo hacer, aguántate porque lo puedo hacer. Y de hecho, hace unos años atrás había mandado bombarderos con capacidad nuclear a Venezuela, Rusia. Pero ¿qué pasa? Rusia se está atrasada en eso. Rusia se ha quedado atrás, porque ya llegó otro, que es China. China sí tiene injerencia y tiene una penetración increíble en toda Caribe y Latinoamérica, centro, sur y el Caribe. China China invierte más de $10,000 millones en las islitas del Caribe.
todos los años. Más de 10 mil millones que mete ahí dinero, presta dinero, fabrica hospitales, fabrica coliseos, fabrica parques de fútbol. Los chinos fabrican, bueno, hace escasamente unos 5 años atrás, los chinos querían llegar a un acuerdo con Nicaragua para abrir otro canal que compitiese con el canal de Panamá, utilizando a Nicaragua, pero se quedó ahí. No, es que los chinos se quedaron con todo. Sí, los chinos. Made in China, made in Sí, China, sigue made in buscando, China, sigue todo es made in buscando. China. Sí. Yo voy a bajarme todo. sí, pero a ver si tienen made in A China lo también. mejor, quién sabe, tienes un chino ahí también, también. bro. Todo es made in China. Me quedaron con todo. O sea, realmente aquí tú ves aquí muchos empresarios puertorriqueños van a China, viajan a China, Claro. hacen aire acondicionado Sus en China, productos vienen de motoras allá. en China, Sí. las plantas eléctricas son de China. O sea, Todo eso. ahí, o sea, ellos se quedaron con todo, aunque ellos básicamente tienen una deuda increíble también, o, Claro. o tienen menos deuda que los Estados Bueno, Unidos. No existe un país en el mundo que no esté endeudado, porque si no tienes deuda, pues no tienes crédito. Igual que te pasa a ti y a mí. Sí, Todos los países tienen deuda. definitivo. Y se deben unos a otros una enormidad de dinero. Ahora, la deuda más grande del mundo la tiene Estados Unidos, porque es la economía más grande. Claro. Y obviamente tiene injerencia en todos los mercados internacionales y controla el Banco Mundial, el Fondo Internacional, ¿no? Todo eso lo controla. Las 3 agencias importantes que menean el dinero del mundo, el SWIFT y todo esto, lo controla Estados Unidos. ¿Ok? Así que con esa capacidad de penetración tan grande, pues definitivamente que no la tiene China. China depende de entrar en todo ese círculo económico del acceso que da Estados Unidos. Ahora, toda esta realidad nos lleva a que en algún momento pues se va a tratar de estrangular esa economía, porque es la única forma de pararlo, porque como te he dicho, han llegado, oye, la economía de África, los mercados de África los controla China. Estados Unidos está casi ausente de África, de toda la minería que hay en África, uranio, coltán, petróleo, gas natural, carbón, todo lo que tú quieras. África es el continente con más minerales. Estados Unidos, la presencia de su economía es menos de un 12%. Los chinos controlan casi el 60 o 70% de todo el mercado, de todo lo que se compra y llega y sale de África. Y de hecho, el petróleo que se produce en África también lo consumen los chinos, en Sudán y otras regiones más. Y ya los chinos tienen una base militar en África, en el mismo país donde la tiene Estados Unidos. O sea, que es increíble cómo todas estas cosas están pasando y nosotros acá nos enteramos a veces de rebote porque son cosas que no se discuten, que no se demuestran, pero es parte del ajedrez internacional. También tenemos que entender, obviamente, este podcast, si le hacen caso, obviamente aquí nos sentamos, hay más tiempo, te escuchan hablar. Claro. Hoy día la prensa escrita es bien complicada, la gente lee menos todos los días. Y de repente tú ves un titular en, qué sé yo, en algún periódico local, Primera Hora, El Vocero, Metro, El Nuevo Día. Y la gente sí, lo lee el titular y sigue, no le importa, no, está más pendiente a las cosas locales, de cierta manera. Aunque hay mucha gente que le encanta las noticias internacionales. Vamos a hablar un poco sobre la gasolina. La gasolina está, o sea, desde República Dominicana, desde Colombia, desde Puerto Rico, Estados Unidos, está imposible. La gasolina, o sea, tengo que echar gasolina cuando salga de aquí, estoy en estaba a $1.03 en el puesto de gasolina donde podía echar, que está aquí cerca. ¿Regular? No, premium. Premium. La regular va para $1 ya. La regular va para $1 ya. Señor. Ya había estado anteriormente $1, pero se ve como que va a seguir subiendo el barril de petróleo. ¿A qué se debe todo eso? ¿A la inflación? ¿Qué es la que hay? Mi hermano, esto es un efecto en cadena, un efecto dominó. Y todo esto tiene que ver también con la cuestión de la pandemia. Había gente que postulaba cuando comenzó la pandemia que eso se hizo para resetear la economía del mundo. Y la realidad es que se ha reseteado y se ha alterado completamente todas las formas o maneras de hacer negocios en el mundo y el trabajo mismo como tal, los medios de producción. Por ponerlo simple, la pandemia, por ejemplo, el COVID-19 paralizó la producción, paralizó también el origen de materia prima y paralizó la distribución. O sea, materia prima, producción y distribución, toda esa cadena que suple al mundo, a la economía del mundo, pues se paralizó. Los mercados se cerraron. ¿Qué pasa? Pues se fue al mínimo la producción de petróleo en aquel momento, los últimos 2 años al mínimo petróleo y bajó el precio de gasolina, por ahí para abajo del gas natural, de todo, porque había poca demanda, porque todo estaba cerrado. Había un lockdown en Europa, lockdown en Asia, lockdown acá en América, en todas partes. Cuando obviamente esto empezó a liberarse y empezó a romper toda esta cuestión de cierre, de alejamiento físico, de cuarentenas y todo este embeleco que nos han dado, pues obviamente empezó la gente a demandar más, ¿no?
la demanda empezó a aumentar y la oferta todavía estaba bajita y no podía responder a la enorme demanda. Dentro del capitalismo básico, pues, a mayor demanda y menos oferta, pues más caro. ¿Qué pasa? Se infló, todo se infló. ¿Qué pasa? Hubo gente que se aprovechó de esto. Los intereses del Banco de la Reserva Federal estaban bien bajitos y esto ayudó también a que eso explotara junto con la cantidad de billetes que fabricó, por ejemplo, el Banco de los Estados Unidos. O sea, el Banco de Estados Unidos, la Reserva Federal, empezó a producir dinero. Hay que recordar lo siguiente. No es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos quien hace el dólar. Es el Banco de la Reserva Federal quien hace el dólar. Y ese es un banco privado, ¿ok? Y ese banco privado le cobra a los Estados Unidos por usar el dólar. Pues como la gente no sabe nada de nada, pues la gente no se informa, esa es la realidad trasfondo de todo esto. Y el dólar no es otra cosa que sino una promesa de pago, que hace un cheque, y que pues no tiene valor en oro, que depende de la confianza que la gente le da al dólar, que trabaja con commodities como es el petróleo y otras cosas, para más o menos mantenerla en el mercado internacional y será la moneda de cambio, cosa que está empezando a caerse. Porque como habíamos conversado, creo que la última vez que hablamos, de que los rusos y los chinos usan sus propias monedas. Entre ellos, no usan el dólar y ya no le compran la deuda a Estados Unidos, ha disminuido, compran lo menos que pueden de bonos de los Estados Unidos. Lo menos que pueden de bonos de los Estados Unidos. No están invirtiendo en la deuda de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos quieren liberarse de las sanciones que Estados Unidos pueda tener contra ellos en caso de guerra, en caso de esta competencia económica, en caso de guerra fría, que es lo más que hay, toda esta carrera armamentista y todo lo que está pasando en el mundo. Pero todo esto llega a lo que tú preguntaste hace un rato. ¿Habrá una tercera guerra mundial? Bueno, lamentablemente en algún momento la va a haber. Nos guste o no. Y es así, categórico, me voy hasta el fondo. En algún momento. ¿Cuándo? No sé, pero la va a haber. ¿Por qué? Porque no cabe tanta gente aquí. O sea, tú no puedes tener tanto alfa controlando el mundo. O sea, todos ellos quieren tener la dominación de los mercados y el control del mundo. Y no hay espacio para esos países. Para que la gente entienda esto, en Arroyo Habichuela hay una cosa que se llama la huella ecológica. Y por ejemplo, esa huella ecológica marca lo que cada persona consume de la naturaleza. Tú, yo, nuestra familia, el barrio en que tú vives o el pueblo, la urbanización, el pueblo, la nación, el país, lo que sea. Pues hay un volumen de cosas que nosotros consumimos en el medio ambiente y dejamos una huella en ese medio ambiente porque absorbemos todos los recursos que puedan haber. Ok. Dicho eso de una manera más simple, los chinos quieren vivir igual que los americanos, que los estadounidenses. Tener automóviles, tener todo, computadoras. Y de hecho, en China no es así. En China hay varias ciudades que sí están desarrolladas. Puedes ir a Beijing, que es Pekín, ¿verdad? A Macao. No, la mayoría de los chinos no están así como se ven. No. Nunca he ido a China. Bueno, China hizo una escala una vez. China, piensa lo siguiente, o sea, más o menos mal tasado porque han frenado los números de nacimiento en China, como en todas partes del mundo. Solamente la India sigue creciendo y que le va a pasar en los próximos 2 años a China. Van a tener más población que los chinos. ¡Wow! La India, sí, allá no perdonan, papi. Allá a palo limpio. Sí, el guismo y el guineo, el guismo y el conejo se quedan chiquitos. ¡Wow! Bueno, la cuestión es que en China, AGB ha frenado, pero en China está sobre 1.400 millones de personas. De esos 1.400 millones de personas, wow, Molusco, por lo menos 1.000 millones viven todavía en la pobreza y en el campo. La mayoría de los chinos no viven con computadora, con iPhone, no, nada de eso. ¿Quién le dijo eso a usted? Eso pasa en las grandes ciudades, los centros, obviamente, económicos de China, para separar una cosa de la otra, que no la paja. Ok, para que China pueda tener el nivel de vida que hay en Estados Unidos, y esto está más que estudiado, se necesitan 4 planetas como este. No sé si entendiste lo que te acabo de decir. 4 planetas como este. Sí, para poderle dar la comida que los es, recursos, los recursos que todo. es, la ropa, los medicamentos, estamos hablando de todo. Claro. Wow. Eso es China nada más. O sea que no hay manera No, esto no de da de que China pueda tener lo que tiene Estados Unidos. No, porque no hay cama para tanta gente. O sea, la realidad es que no hay espacio aquí ni recursos para tanta gente. Son Wow, finitos. no sabía. Así que en algún momento vamos a chocar. Y de hecho la CIA... Que uno puede decir a las gradas, mano, es que es China o toda la gente merece tener calidad de vida. Claro, todos quisiéramos... En las gradas se dice, pero realmente no se puede. No se puede. Lamentablemente el pan de este mundo está mal repartido. O sea que realmente con lo que tú me estás diciendo es que obviamente el mundo se ha salido del control y el mundo no estaba capacitado o no estaba creado para tener tanta gente como hoy. Bueno, ahora hay más población que nunca.
en el planeta. Nunca había habido tanta población. Ya vamos para 8 billones de personas. Se supone que no hubiera tanta población en el planeta. No. De hecho, el equilibrio natural, y que de hecho de esto se hablan hasta en las Esto es bien teorías de interesante, conspiración. cabrón. O Oye, sea, la realidad del caso yo nunca había pensado en esta pendeja. Yo estoy pensando mucho en otras mierdas ya, pero yo no era... Realmente tenemos tanta y tanta gente que no... O sea, este planeta no tenía cama para tanta la gente. extinción de nosotros va a ser por nuestra propia mano. Mientras más gente hay, menos futuro tenemos. Acá en Puerto Rico se dice, no, están haciendo poco, eso es malo para el país. Bueno, pero para el planeta, mientras más gente hay, menos energía, menos agua, menos comida, menos recursos, menos ropa, menos todo. Hay que repartirlo entre más gente. ¿Qué pasa? Lo triste de todo esto, y esto se discute en teoría de conspiración, es que el equilibrio natural para que la humanidad pudiera vivir por lo menos los próximos 20.000 años es que se reduzca la población a 500 millones. Somos 7.8. Vamos para 8. Billones de habitantes. Imagina, bajarlo a 500 millones. 2.8 billones de... Habemos 6.500 y pico millones de más. Ahí debemos estar tú y yo también, los que sobramos, que es para afuera. Pero, y los que nos ven. O sea, nosotros no estamos en esa lista maravillosa de los escogidos. Ahora, lo triste de todo esto es que la riqueza del mundo solamente la controla un 1% de toda la población. El 1%, la élite, controla toda. Bueno, la reina Isabel segunda de Gran Bretaña, de Reino Unido, es dueña, ella nada más, de más del 4% de las tierras del planeta. Wow. Ella nada más. O sea, la gente no cae en tiempo porque uno anda acá. Ella no sabe ni ella, yo creo que ella no sabe ni de qué es dueña. No, ella anda, bueno, pues, oye, esa es inmortal, esa es como Don Francisco. Sí, esa está. Esa es como Don Francisco Negro, que pasa el tiempo. Yo nací, estaba igual de vieja y mira, Siempre, estoy aquí, yo tengo 41 así. años y estoy igual de doña. O sea, yo he visto gente toda mi vida que los vi viejos desde que era nene y los sigo viendo. Igual, eso está cabrón. Pero la realidad es que hay gente, mira, la lista de ese club de la élite, de los que tienen el poder del mundo, son unos cuantos, y algunos se conocen, otros no. El barón de Rothschild, que tiene 90 y pico años y no se muere. La reina de Gran Bretaña, que tiene 90 y pico años también. Henry Kissinger, que tiene 90 y pico años también. Que murió hace unos 3 o 4 años atrás, que era David Rockefeller a los 99 años, no llegó a los 100. Pero toda esa gente que tiene realmente el poder del mundo son longevos. No se mueren jóvenes, son longevos. Yo creo que uno de los temas, quiero que la note producción aquí, este tema yo lo quiero hablar contigo más profundo, Sí. porque no estaba dentro de los temas de la agenda, pero obviamente de estas personas que son, por ejemplo, los Fidel Castro de la vida, que decían Sí. que le ponían sangre de niños. Claro, Esto es un tema bien profundo, bien sí, delicado, sí. que cogían y había obviamente un trasiego de niños Sí. para coger toda su sangre y obviamente pues, Claro. transferirle sangre de niños para poder rejuvenecerlo y que durara un poco más. Ese tema yo lo conocí por primera vez, aunque no lo vamos a tocar ahora, meramente voy a tirar la pullita. Ese tema lo conocí yo exactamente hace 30 años atrás, en la misma universidad. Que ya se había hablado, había habido un artículo que un profesor de biología compartió conmigo y me dijo, mira qué cosa interesante, y ahora es que se viene a hablar de esos asuntos, de que se estaban haciendo pruebas en aquel entonces, hace 30 años atrás, con ratones viejos dándole transfusiones de sangre de ratones más jóvenes, porque en aquel entonces pues no sabían exactamente si era la cuestión hormonal o eran las células madres o qué era lo que era en aquel momento. O sea, eso se vino con el tiempo a descubrir y saber qué es lo que hay. Igual que el ADN, que pues desde que se descubrió el ADN sabemos cuál es la transmisión genética que tenemos y todo eso, y los cromosomas, etcétera. Pero lo interesante aquí es que aquí en Puerto Rico iba gente a hacerse esos tratamientos en la década de los años 80. Iban, ¿sabes a dónde? A Rumanía. Pero eso lo vamos a hablar el día que hablemos de eso. De Puerto Rico a Rumanía, Sí. hacerse transfusiones de sangre. Y sí, y de hormonas. Para durar más. Sí, para estar joven, para estar ni coco. Claro que costaba un billete. Y salían de aquí, habían excursiones y las anunciaban. Yo me acuerdo que yo las oía de él, las anunciaban en televisión y todo. Y la gente, pues, el que tenía dinero iba, pero los demás no sabían ni para qué era. Ese tema es bien interesante. Lo recuerdo y, mano, me funcionaba la retentiva dentro de los segmentos que sí hacíamos por radio. Y recuerdo que una vez lo hablé contigo. Sí, por sí, eso me señor. acordé ahora. Antes de cerrar este podcast, yo quiero hablar un poco sobre... Todo el mundo sabe que aquí el 85% de la comida en Puerto Rico viene en barco. O sea, nosotros no sembramos, y tenemos tierras fértiles. Aquí en Puerto Rico hay tierras fértiles, aquí en Puerto Rico hay manera de que la agricultura eche para adelante. Lamentablemente, pues no es lo que ocurre. Uno quisiera que fuera así.
Te tengo dos preguntas. Uno, obviamente uno va al supermercado aquí y ve la escasez de alimentos que hay, Y lo caro que están. lo caro que está, el dinero no le da. No. Hay cada día más pobreza aquí en PR. ¿Tú vislumbras que en algún momento veamos gente en Puerto Rico con todo y que tengamos dinero por los recursos que tenemos, por ser parte de los Estados Unidos, pero independientemente de esto que tengamos el dinero, si no está en la comida en el supermercado, tú vislumbras que veamos una hambruna horrible aquí en nuestro patio en Puerto Rico? Bueno, en los momentos de crisis el dinero no se come. Así que el dinero va a llegar el momento en que no va a servir para nada. Y hay muchos ejemplos en la historia de que eso ha sido así. ¿Ok? Hay lugares, que no los voy a mencionar ahora, donde la gente quemaba el dinero porque ya no servía, no valía para nada mientras morían de hambre, específicamente en regiones de África. Pero te voy a decir lo siguiente. Sí, ese 85% de los alimentos que vienen por barco de los muelles allá en Florida hasta Puerto Rico, y que es una dependencia terrible que tenemos, no solamente de alimentos, sino de lo que tú tienes puesto encima. Nada de esto se hizo en Puerto Rico. Hace 30 años atrás aquí se hacían zapatos, se hacía ropa, se hacía todavía industria de la aguja. Aquí ya nada de esto, todo esto nos los traen de afuera. Estos micrófonos o los que estamos hablando tú y yo, estas cámaras, todo eso viene de afuera. Y para reparar esto hay que mandar a buscar las piezas. Así que añaden ese 85% todo lo demás que viene para que podamos movernos. Piezas, herramientas, automóviles, televisores, radio, todo lo que tú quieras. Todo viene en barco, ¿no? Y algunas cosas vienen en avión de carga, pero las cosas grandes vienen en barco y es más barato. Digo, y aquí la marina mercante que usamos nosotros en Estados Unidos es vieja, obsoleta y la más cara. Pero lo que sí quiero ir con esto, a tu pregunta, que yo creo que es esencial, la gente se olvidó de sembrar. O sea, la gente cree que sembrar es coger un arado, un pico y ponerte a romperte la espalda. Hay muchos métodos para hacer que la tierra produzca. Uno de ellos es permacultura y otras tecnologías que hay. Y te voy a dar una pequeña anécdota de mi preocupación por eso. En el 2020... antes que explotara la pandemia, en enero, yo tuve 3 reuniones en el Senado de Puerto Rico con senadores de diferentes partidos. Pues yo tenía una propuesta donde yo no gano un centavo, porque a mí nunca me ha interesado cobrarle un centavo por ayudar a la gente. Y lo he hecho con municipios en Puerto Rico, callado, cosa que ni a ti te había contado. Callado, yo hago las cosas, llevo una propuesta, no saco un centavo, ayudo a la gente y para adelante. A veces me encuentro con alcaldes más brutos que el cará, más brutos que la burra o el hacer de Juan Bobo, y me encuentro también con tipos que son demasiado ganso dentro del gobierno. Así que me abstuve de seguir con esto. Pero la última vez que lo hice fue en el 2020. Era un plan piloto para 2 comunidades, una en Arecibo, una en Ponce. Lo que íbamos a hacer allí era hacer 2 comunidades autónomas que produciesen su propia energía, su propia agua, y tuvieran huertos comunitarios, un huerto comunitario para toda la comunidad, alimentarse y vender los excedentes al supermercado, a las plazas, a todos lados, y crear una cooperativa. Y aquello era para mejorar las residencias, todo. Oye, no le contaba un centavo al gobierno de Puerto Rico. Un solo centavo al gobierno de Puerto Rico. Ni un centavito. Lo único que el gobierno de Puerto Rico tenía que dar era algunas de las tierras realengas que tenía en esos sectores, por ejemplo, que era de la Autoridad de Tierras, para que ahí se pudieran hacer los huertos para toda la comunidad. Y el Departamento de Agricultura que haga algo de vez en cuando y de cuando en vez, aparte de estar bobeando, y que le diera, por ejemplo, a la gente, que eso sí le requeríamos, semillas obviamente de plantas comestibles, para entonces, con esa aportación únicamente, esa tierra y eso, los maestros, los instructores, los equipos, todo se iba a poner y no le iba a costar un centavo ni al pueblo de Puerto Rico, y al contrario, esas comunidades iban a producir capital, dinero, iban a crecer para arriba, iban a desarrollarse. Ok, ¿qué pasó? Mano, pues le daban pelita para acá, pelota para allá, pelota para acá, y hubo uno que me pidió mordida de billetes. Y yo, ¿usted está loco? ¿Estás borracho en Maví con coitre o qué rayos te pasa a ti? Pues si aquí se va a beneficiar es el pueblo, y para colmo, yo no voy a salir ni siquiera en el proyecto. ¿Va a salir usted? Como que lo propuso. No yo soy anónimo. Como en muchas otras cosas que yo he sido anónimo siempre. Pero, hermano, con esa mentalidad no vamos a ningún lado. Con esa mentalidad retrógrada, de troglodita, de trucutú, no vamos a ningún lado. Y tú ves ahora mismo, yo te pregunto, ¿qué tú ves ahora mismo? ¿Ves algún proyecto, escuchas algo para desarrollar las comunidades del campo de Puerto Rico, la ruralía, o poder trabajar para habilitar las ciudades y las zonas urbanas? ¿Tú oyes algo sobre eso? No hay planificación, no hay nada. Todo es politiquería barata. Le falta el respeto a la inteligencia y al pueblo.
Y el pueblo no se indigna. Entonces ve gente que se pega a causas populares, como digo populares porque a la gente le llama una atención algo en particular para coger pon. Pero a la hora de las verduras no ves acción real de que hay un cambio, que realmente hay una revolución, no de armas, sino una revolución de cabeza, de conciencia, y que la gente entre en algo nuevo y cambie el paradigma, cambie el destino del país. Vamos a pasar hambre, negro. Eso es definitivo. Si hubiese una gran guerra, pregunte usted la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo pasó hambre la gente aquí? Vamos a pasar hambre, nos guste o no. La gente aquí se olvidó de la tierra y la naturaleza. Hay que sembrar. Y usted puede sembrar inclusive en su casa o hasta en su propio apartamento tú puedes sembrar también. Hay muchas formas de hacer jardines para alimento y no tiene, de hecho se pueden hacer jardines, no de flores, jardines de todo tipo de frutos y de tubérculos y de todo lo que tú quieras. Se puede hacer, pero no hay iniciativa. Y la gente cree, y lamento esto por los niños y los jóvenes todavía, la gente cree que cuando tú llegas al supermercado eso llegó allí mágicamente. No ven el proceso. Es como el hamburger, ¿verdad? Que no sabes que cogen la vaca, la cogen, la limpian, la matan, la abren, igual que la chuleta. Pues bueno, todas esas viandas, esas frutas, esos vegetales pasan por un proceso, hay que cultivarlo. Eso no llegó mágicamente allí. Si no se puede sembrar, o si hubo una sequía, o si hubo un problema en embarcarlo, o se contaminó todo con algún tipo de bacteria, no llega. Y ya nos demostró la pandemia que es simplemente el principio del fin de que estas cosas pueden pasar. Wow, Andrew, no sé cómo voy a dormir esta noche. Mira, Mira que te echen la patita y duerme. wow, después te tengo una pregunta, quiero que me la respondas para dejar ahí. Con esto de la era digital, Ajá. que ya muchos de los jóvenes están escogiendo dedicarse 100% a trabajar en el teléfono digitalmente. Viene por ahí, o sea, esto va a ser sostenible. Escasez de doctores, escasez de un montón de... O sea, ¿quién va a recoger? Los camiones, ¿quién los va a guiar? Claro. O sea, nadie quiere guiar camiones, nadie quiere ser médico, nadie quiere ser abogado. Los que ahí se van. Claro. No, pero estoy hablando a nivel de... Sí, Puerto Rico, importante, pero a nivel del mundo. No. O sea, estamos hablando de que la gente, como hay tanto dinero con este aparatico, de repente la gente dice, no, yo no voy a estudiar. Entonces va a llegar el momento en que vamos a tener también una escasez de médicos, de enfermeros, de personas que quieran guiar los camiones, de personas que quieran sembrar, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel del mundo, de plazas esenciales para vivir. Claro. Claro, esto se va a convertir, esto que tú enseñaste, ¿no? Teléfono inteligente y otros sistemas que vendrán luego de este, más adelantado, en un arma de destrucción masiva del cerebro. O sea, vamos a perder la capacidad de hacer muchas cosas como ya de hecho se están haciendo. Tú simplemente tienes que ver los parques de pelota, las canchas de baloncesto, que ya no es cuando uno era muchacho, cuando tú te criabas, o yo todavía, que soy mayor que tú, que yo tenía que hacer fila, a veces esperaba una hora para poder jugar una media cancha, o jugar una cancha completa. Para poder jugar una 31, esperaba una hora a veces, todo el mundo en turno. Hoy en día tú ves las canchas vacías, sirven de punto de droga. O sea, te das cuenta de que ya los muchachitos prefieren quedarse en la casa con la tablet o con el board jugando algún juego. Son gamers, sí, Sí, muchos se quedan ahí frente a la que computadora. de hecho, la OMS acaba de declarar que ser un gamer continuo es una enfermedad mental. ¿Quién? La OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y en el nuevo libro de diagnósticos viene precisamente la enfermedad producida por jugar, por hacerse ser gamer. adicto. Gamer. Y Es un adicto. Sí. Ya se ve como una adicción. Así. Ya salió la publicación la semana pasada. Wow. Así que eso también, bueno, tantas cosas. Profundizamos próximamente. Digo, yo tengo unos panas que son gamers, tú también los conoces, mis panas, pero... Yo tengo muchos amigos que son gamers. Por eso. Pero bueno, nuevamente, a esta situación que tú preguntas, es que están apostando a la tecnología, que los robots guíen los automóviles, que los automóviles tengan inteligencia artificial, igual que los troces, de que todo sea de esa manera, de que los doctores sean pues inteligencia artificial también. Entonces, ¿de qué va a vivir el resto de la gente? ¿En qué vamos a trabajar? En esto, ¿no? La gente tiene que trabajar, que las fábricas sean automáticas. O sea, ¿qué nos va a pasar? Realmente, ¿en qué vamos a parar? Y eso es un sueño, es una utopía, eso no va a pasar. Lamentablemente, esas cosas van a colapsar porque la economía del mundo no aguanta. Quiero que sepas algo. Se debe más, ahorita que me preguntaste la deuda de los países, se debe más que todo el dinero que existe. Y de hecho, el Bitcoin
que hoy está en 44,000, baja un poco, $44,000 los que tienen Bitcoin. Es decir, yo fui un tonto. En el 2011 había un par de chamacos aquí empezando con el Bitcoin y me dijeron, mira, y lo encontré en una entrevista de radio. Eso no son los dinares. No, Bitcoin. De aquel entonces me decía la gente, un amigo que tú y yo conocemos de la estación, me dijo, no, un ingeniero allí, no compres eso es como los dinares. Y yo, bueno, si no vale casi nada. Yo estaba pensando en aquel momento meter $1,000. Creo que me daban como 2,000 Bitcoin. Más que yo hubiera tenido 2,000 Bitcoin hoy en día. Tú hubieras hartado de billete. Multimillonario. Sí. Mano, estaría aquí contigo. Andrew Álvarez, Extinción, el mundo en peligro. Háblame un poco de Breve. esta nueva conferencia. Bueno, es mi primera conferencia, como hemos mencionado anteriormente, en 2 años, presencial. Voy a estar en Huertas College, en Caguas, el próximo sábado 26 a las 8 de la noche. ¿De febrero? Febrero. Sí, sábado 26 de febrero 2022. Voy a estar acá en Huertas College, audiovisual. Extinción trata de todas las cosas que tú y yo hablamos, más concentrado, y otros temas que yo no puedo hablar ni siquiera por aquí. Y lógicamente es la devastación a nivel de la naturaleza, que se está muriendo el océano, los bosques desapareciendo, las especies muriendo, lo que se espera en los próximos 20 años, que es una cosa devastadora y que obviamente pues a mí se me comprime el pecho nada más pensar lo que yo voy a presentar. Luego, lógicamente las hambrunas, la queja por el agua y todas esas cosas que están pasando y la manipulación mental de la gente. Cómo te ponen tonto y sin idea. Y cómo no te preguntas el porqué de nada, porque estás te tienen tan hilado el cerebro y la mente que te la controlan y te la absorben meramente con las cosas que continuamente te bombardean los sentidos. Y estás, pues mira, atontado en el limbo, idiotizado, ni siquiera hipnotizado, idiotizado. De eso va a tratar la extinción, claro. Ahí hablaremos de los asteroides, algo de los asteroides, que si es posible o no es posible, qué podía ser peligroso, qué asteroide podría ser peligroso, qué no, qué se tiene actualmente, si hay equipos para evitar que nos destruyan, cosas que no existen todavía, siguen en teoría. Vamos a hablar del cambio climático, de lo que hemos hablado aquí, las mareas y todos esos asuntos, y muchas cosas más, las enfermedades, las nuevas pandemias que vienen, todo eso. Audiovisual, eso es el sábado 26 de febrero de 2022 en Huertas College, que vamos a estar acá en Caguas, los espero allá. Y la otra conferencia que está online se titula Caos. Ya esto es manipulación mental, golpes de Estado, la cuestión esta de la guerra de Crimea, la toma de Ucrania, Rusia, todo eso está en Andrew Álvarez, en www.andrewalvarez.tv. Ahí está la conferencia, accesas ahí, te suscribes y lógicamente pues por ahí la ves. Para la del 28 de febrero, que esto va a ser 26, sábado, 26. 26 de febrero, Andrew Álvarez, Extinción en el mundo en peligro, ¿dónde la gente puede conseguir los boletos o el mismo día de la conferencia? Lo ideal es, porque acuérdate que ahora aumentamos un 75% la capacidad de los anfiteatros, antes estábamos en 50%, estamos bien restringidos. Lo ideal es que se comuniquen con la producción de nosotros, pueden mandar mensajes de texto o llamar al 787-579-8600, 579-8600. ¿Por qué? Porque vas ese día y ya está todo ya cubierto, vas a perder el viaje. ¿Ves? Si de aquí a allá pues se puede abrir un poco más, pues fantástico. Pero lo que recomendamos es que se comuniquen con la producción, 787-579-8600. Bien fácil. A las 8 de la noche, no Así se lo es. pueden perder. Antes tú hacías, me acuerdo que 2, pero con esto de la pandemia, no se puede uno. Digo, antes hacía 2 en un teatro que cabían 895 personas. Paquetado, yo me acuerdo, yo fui a Sí, varias. 2 tandas se llenaban. Y de hecho, en aquellos temas eran paranormales, espectros, ovnis, la NASA, lo que ocultaban en la luna, ese tipo de temas, que a la gente le gusta, que un día esto hablaremos de eso también, porque eso es parte de El tema de la luna a mí me fascina. Sí, no, la luna porque es mucho. no sé si fue una cogida de pendejo o no. Yo creo que todavía nadie hay arriba. Sí, o que es la Hay que de todo un poco. Hay de todo un poco y de poco mucho también. Andrew Álvarez, la bestia. Gracias por estar conmigo aquí una vez más, papi. Esa es la que Claro hay. que sí. Un abrazo y nos vemos prontito. Esa es la que hay, ya tú sabes. Andrew Álvarez ahora está fijo con nosotros aquí en Molusco TV. Así que nada, comparte este contenido. Complicado, pero son cosas que realmente hay que hablarlas. Y a la gente le cuesta mucho hablar este tipo de temas que son un poco complicados, profundos y difíciles de digerir. Así que nada, gracias por consumir mi contenido todo el tiempo. Acá desde San Juan, Puerto Rico para el mundo. Esto es Molusco TV. Te veo ahorita.